nostalgia. Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y Cuba y su historia, por esta época del año siempre se acerca a José Martí. Pero hoy vamos a hacer un acercamiento poético a José Martí. O sea, la vida poética de Martí es grandiosa, es una obra genial, es una obra muy popular y muy conocida, pero para hablar de la poesía de José Martí traemos al maestro, a Félix Cruz Álvarez, que por supuesto vale la pena siempre escuchar sus conocimientos. Bienvenido a Cuba y su historia, José. Muchas gracias por la invitación otra vez. Ya listo para comenzar. De Martí, ¿quién no habló de Martí? Los grandes de la poesía, los grandes de la literatura conocieron a Martí, empezando por Darío, el modernista por excelencia, pero Martí es más que eso, así que te dejo la introducción a ti. Bueno, Martí, ya la parte política de Martí, pues, eso ya es universal, es de eso, sí. Ya está dicho todo. Hoy es la poesía. Hoy. Ahora, la obra literaria, poética en este caso, porque Martí tiene también una obra en prosa, sobre todo sus ensayos, sus artículos y la transcripción de su oratoria. Que estamos preparando un programa para su obra en prosa, pero el programa de hoy es la poesía. Entonces, la obra poética de Martí ha sido objeto de mucha discusión en cuanto al intento que siempre se trata, ¿no?, sobre todo por el academicismo, de clasificarla. ¿Era Martí un modernista? ¿Era Martí un romántico? ¿Era Martí un neoclásico? Y entonces, ya al final de toda esta, muchos escritos, Andrés y Duarte el mexicano, Max Enrique Ureña, el mismo Rubén Darío, pero está Iván Schulman en la Universidad aquí de la Florida, Manuel Pedro González, eminente cubano, crítico también, y en fin, todo esto, Rodríguez Envil, Jorge Mañach, y cada uno pues busca siempre un vislumbre, una ubicación, pero ya vista en su conjunto. La obra de Martí responde a algo que lo hace sui generis en su tiempo. Claro. Y a Martí hay que juzgarlo literariamente como hombre de su tiempo. Pretender ver en Martí trascendencias, por ejemplo, de lo que sería la vanguardia en los años 20, es perder el tiempo. Martí ni remotamente se acercó a esos movimientos que en definitiva no fueron de origen hispanoamericano. Eso vino de Europa, básicamente de Francia, de Rusia, de España y de Inglaterra. Pero ¿cómo definimos a Martí? Ahí es la cosa. Entonces, si vamos a cogerla en su conjunto, y en definitiva, para llegar a una conclusión, hay que ir al texto, a la obra. Claro. A la obra. La obra de Martí tiene primero el comienzo de todos los escritores, los tanteos de la adolescencia, la poesía sencilla, casi escolar. Eso todos los autores lo tienen. Pero entonces ya llegado a lo que podemos llamar concretamente la gran obra martiana, puede concentrarse en estos títulos: El Ismaelillo, libro dedicado a su hijo; Las Flores del Destierro, libro que es una cosa también que Martí nunca publicó. Después Los Versos Sencillos, que es lo más conocido de Martí, sí publicado en vida del apóstol. Lo más popular. Y luego la obra magna de la poesía martiana, y es una de las poesías más profundas que se han escrito en lengua española y que refleja la condición de heredero del clasicismo de Martí. No ya del clasicismo español, o sea, de nuestra lengua, el clasicismo horaciano, virgiliano, de los latinos, porque Martí en sus versos libres consagra definitivamente el uso del endecasílabo español que se suponía italianizante
Y Martí muestra en su obra, por el dominio que tenía de los idiomas y de la técnica poética, ese endecasílabo martiano, los endecasílabos hirsutos que él decía, porque eran de un ritmo recio. Que eso lo hace neoclásico. No solo neoclásico. Tú tomas, por ejemplo, cualquiera de los versos libres de Martí y lo pones delante. Un poema, digamos, de Horacio, el Beatus Il, el Carmen Seculares, el ritmo que Martí le da al endecasílabo no es el ritmo del endecasílabo de Boscán y de Garcilaso, que es italianizante, que ya viene de Dante. El de Martí viene directamente de la influencia de Martí, de Quevedo y de Jovellanos. Uno clásico, conceptista, el otro conceptista neoclásico, pero los dos seguidores e imitadores de el hexámetro latino. Y tú lees el Beatus Ile de Horacio, Beatus Ilici negotis, mundi procul negotis. Entonces, dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. Es el mismo, es el golpe del martillo rítmico que Martí toma de la latinidad, no del italianismo, no del anapéstico de gaita gallega, que era el endecasílabo que sale ya de la poesía popular, y crea un endecasílabo que lo identifica distinto a todos los demás. El uso del verso libre Martí, ni siquiera González Prada tuvo que aceptar el ritmo almánico, eso es griego, pero el ritmo ese del verso latino, puesto en lengua española, nada más que lo hizo Martí. No lo encontramos en ningún otro autor. Todos los demás que usaron el endecasílabo en lengua española, en lo que podemos llamar la modernidad, es siguiendo la técnica endecasílaba del petrarquismo italianizante. Martí es el único que va por encima de esos 2 siglos más atrás y aún un milenio, y va a la poesía de Horacio. Aparte, lo que pudiéramos llamar los contenidos de los versos sencillos de Martí trascienden inclusive lo que la personalidad política de Martí. Es una personalidad universal. Martí crea símbolos, el yugo y la estrella, el omagno, generoso. Todo eso lo crea Martí. Cuando nací sin sol, mi madre dijo, toma. Sí, la fuerza y la sensibilidad de Martí en el endecasílabo es única. Única. Martí creó, y Martí nunca vio publicados, Martí nunca recolectó esos poemas y los comenzó a escribir casi inmediatamente, determinado de publicar. Lo más temprano que se sabe de poemas escritos por Martí en sus famosos versos libres son de 1884. El Ismaelillo, que es un libro también dentro del clasicismo español. Martí tenía un dominio riguroso de la poética española. El Ismaelillo está hecho en la estrofa, en la endecha pentasílaba, un verso muy difícil dentro del español. En español hay 2 versos que son tremendos, dificilísimos de imitar inclusive en otro idioma. El de 5 sílabas, que sale del trocaico latino, eso es español, y el heptasílabo. Y lo último, el eneasílabo, que el único que tuvo éxito con el eneasílabo, podemos decir, fue Rubén Darío, con aquello de la canción de Otoño en Primavera, Juventud, Divino Tesoro, ya te va para... Ese es el eneasílabo, un verso dificilísimo, es el verso de 9 sílabas, sale también del hexámetro latino. Pero Martí en eso, el Ismaelillo ya... Hay, por ejemplo, autores que consideran que en Ismaelillo hay elementos de lo que después se llamaría el modernismo. Novedad en la imagen, un concepto que pudiéramos llamar más colorista del verso, porque la poesía española en la época que Martí empieza a escribir es muy sombría. Las figuras que están detrás son Campoamor, Núñez de Arce. Los románticos españoles son graves, Espronceda es tétrico en muchos aspectos. Entonces tenemos a Tula Avellaneda en Cuba, sí. Hay antecedentes, Loaces, Cenea,
Y por ejemplo, si tú vas a estos autores cubanos que son antecedentes de Martí, inmediato, se dice que, por ejemplo, que Rubén Darío creó el cisne como símbolo del modernismo. Ya en 1860, Mendive, maestro de Martí en el Colegio San Pablo, Sí. que Mendive es el que instila en Martí las ideas de patria. Martí no conoció a Luis Caballero. Luis Caballero era Martí, un niño de 7 años. No. Martí a quien conoció fue a los discípulos de Luis Caballero, Mendive. Mendive instiló en él, y Mendive fue exiliado ya de la guerra del 68. La noche de Villanueva, la casa ametrallada por los voluntarios fue la casa de Mendive, donde estaba Martí. Y entonces esas ideas, en la poesía que Martí conoce a través de Mendive, es la poesía de Mendive. Y en un poema de Mendive, La gota de rocío, Mendive tiene un verso como este: el cisne se queja de amores y canta, el lago sus ondas azules levanta. Ahí está el dodecasílabo francés, está el cisne y está el lago azul. Y eso es Cuba, 1860. Eso es, sobre todo en los simbolistas. Lo hace en 1854, tiene los sonetos, la salida del cafetal, todo, de una perfección, de una exactitud descriptiva que parece que pintaba con la pluma. Pero eso es después Heredia y Le Comte de l'Isle Adam en Francia desarrollaron una poesía que se llamó parnasianismo por la perfección, pero por una cosa, carecía de sentimiento. Era la frialdad de la descripción del paisaje. No tenía fuerza. No, el color, la forma, pero de ahí no pasaba. Los sonetos de Loace son de 1855, anteriores a la poesía de Heredia, de los trofeos de Heredia. Y Martí, cuando Martí empieza a producir, ya todo eso está hecho. Pero Martí, vemos, fíjate el tránsito de Martí, de los versos del Ismaelillo, que parecen muy fáciles y no lo son. Martí tiene un dominio del pentasílabo como no lo ha tenido ningún poeta. Y eso es lo que puede explicar, Félix, la admiración no solamente de Darío, sino de la Mistral por Martí. No solo de la Mistral. Darío dijo que la innovación que Martí había traído a la lengua española, en neologismos, en vocabulario, en riqueza imaginativa, en creaciones, no había tenido ninguno, era el primero. Es más, dijo más, en América nada más que el genio ha surgido 2 veces, Sarmiento y Martí. Gabriela Mistral, su ensayo de 1935, La lengua de Martí. Para Gabriela Mistral, Martí fue la figura del siglo XIX que más aportó al enriquecimiento de la lengua española en ambas orillas. No solo en América, en España. La lengua bueno, creó este ensayo. Martí quizás es el único poeta y grande, que lo hubo muy grande en tiempo de Martí también. Sí, claro. Y después de Martí muy grande. Está Lugones, está Neruda, está Darío, están muchos grandes. En Cuba los tuvimos. Agustín Acosta, Emilio Vallagas. Sí. Todo ello. Ahora, Martí crea una riqueza verbal, porque tenía un dominio de la lengua española, que Iván Schulman, por ejemplo, aquí profesor de Gameville, un libro famosísimo, un libro indispensable, vaya, para entender algunas cosas de la literatura martiana, que se llama Martí, Darío y el modernismo, de Iván Schulman y Manuel Pedro González, que son del año 1970, publicado, algo así, yo lo tengo, donde ellos hablan de eso, cómo Martí todas esas cosas las puede crear una lengua, el único que crea una lengua. Tú identificas la lengua martiana, aún en lo más sencillo, aún en los versos sencillos, es la obra más española de Martí, porque el octosílabo, el verso de 8, es el verso típico de la literatura española, es el verso que salió del antiguo verso de 16,
de la épica popular, de los cantos de esta, dividido en dos por la juglaría, y crea el octosílabo. Es un verso típico de exclusiva creación española. Es quizás el verso más clásico. Fíjese que es el que inclusive es el verso que entró en el teatro. Muchas obras grandes de la literatura dramática española, aún en la modernidad, están escritas en octosílabos. El Divino Impaciente de Pemán son octosílabos. Marquina. Martí le da fuerza por su sensualidad. No, el dominio que tenía. Martí dibujaba con el octosílabo. Sí. Te dibujaba lo mismo una situación que un paisaje. Por ejemplo, cosas que quizás ya caerían hasta ciertos aspectos de lo que después serían las imágenes surrealistas. Marca para describir una danza de carnaval en el hotel, en las Calque Hills. Marca un vizconde morado, el tiempo en la pandereta. O sea, una máscara morada, pero el tiempo está marcado. Parece cine. Cine. El poema de la bailarina española. Sí, es una de que ahí Martí utiliza no solo la imagen visual, la senestesia. Senestesia es el sonido. Tú vas leyendo el poema, cuando dice, ábrese, se danza, gira, entonces abre dos la cachemira, ofrece la bata blanca. O sea, va como en una coda de una sinfonía. Y ya al final, Martí, los versos sencillos de Martí parecen muy sencillos, no lo son, son una obra maestra de literatura. Y para los que han sintonizado tarde, amigos de Cuba Su Historia, se han perdido una primera parte muy rica, muy de historia, de técnica poética. Estamos hablando de la poesía de Martí. En esta época del año, obviamente, los programas giran mucho alrededor de Martí por la fecha de su nacimiento y además porque Martí, obviamente, creó no solamente poesía, sino creó arte con su poesía. Y para este programa, bueno, nos ha acompañado Félix Cruz Álvarez, un experto, un historiador, un maestro. Yo le llamo el maestro porque vale la pena escuchar a Félix Cruz Álvarez. Y lo hemos tenido hablando hoy de la poesía de Martí. Ahí te dejo para que tú continúes. Bueno, fíjate, y estábamos hablando de eso de la imagen, pero es que Martí, cuando tiene que entrar, hay una parte de la poética en general, hay una cosa que es difícil. La lírica es esa poesía subjetiva, donde tú pones lo tuyo. La épica es donde tú narras. Claro. Y muchas veces en la épica tú no das opinión. Por ejemplo, en la Araucana. Es como una crónica. Es una crónica en verso, esa es la épica. Muy fría suele ser, por eso la épica suele ser muy fría. En cambio, Martí pudo, en el verso octosílabo, que la épica clásica usaba el verso largo, grave, el octosílabo, la octava, verso solemne. Martí en el verso sencillo te narra, porque no hace imagen, un hecho, por ejemplo, la noche del Teatro Villanueva, cuando los voluntarios del ejército español ametrallaron prácticamente al público y aún en la calle a la gente. Martí esa noche está en casa tomando lección con su maestro Rafael María de Mendive. Y está allí. Que llega la madre. Entonces, suena el portón, las balas se oyen y demás, y es la madre que viene a buscarlo. Una cosa que pudiéramos decir, un hecho casi policíaco. Martí no es una imagen lírica, es un hecho de narrativa épica. Es la épica del pueblo cubano, en un momento histórico donde un pueblo indefenso es abatido por la tiranía, por un acto vil de venganza ante una inclamación de libertad. Y Martí, con una sencillez tremenda, fíjense cómo él describe, así, sencillito, un hecho como aquel brutal del Teatro Villanueva. El enemigo brutal nos pone fuego a la casa, el sable de la calle arrasa a la luna tropical. Mira la imagen ya, la luna brillando en el cielo habanero, los tiros en la calle. Pocos salieron ilesos del sable del español. La calle, al salir el sol, era un reguero de sesos. Mira qué cosa más macabra. Sí. Los tiros, la gente, los cráneos heridos por los tiros. Pasa entre balas un coche.
entran llorando a una muerte. Fíjate cómo te compara. El que huye en el coche, la muchacha que matan y la meten en una casa, llama una mano a la puerta en lo negro de la noche. No hay bala que no taladre el portón. Y la mujer que llama me ha dado el ser. Me viene a buscar mi madre. Fíjate, ya desciende a la ternura. La madre se arriesga su vida para venir a buscar al hijo. Y lo épico termina en ternura. Entonces dice Martí, a la boca de la... Fíjate cómo el hecho personal, él lo refleja entonces en lo que está en ese momento la noche habanera, los habaneros muertos por la tiranía. A la boca de la muerte, los valientes habaneros se quitaron los sombreros ante la matrona fuerte. Un hecho épico. Sí, los habaneros desafiando la tiranía ante una mujer que tiene el valor de atravesar aquella balacera para buscar un hijo. Y después que nos besamos como dos locos, me dijo: vamos pronto, vamos, hijo. La niña está sola, vamos. O sea, esa mujer arrastra para buscar a su hijo y tiene miedo porque tiene a la hija sola en la casa, la niñita sola en la casa. Pero fíjate, de un hecho que es un acto policía tiránico, de una represión brutal, de una dictadura, de una tiranía, Martí lo va llevando a un hecho personal. De lo lírico pasa a lo épico y después entra a la evocación de su experiencia personal. ¿Y quién sale glorificada? La figura de la madre. Sí. La madre vence el poder de la tiranía. El amor de la madre es capaz de vencer el miedo a la tiranía. Sí, es. Y termina con el gran verso de ternura, ¿no? De ternura, de un hecho. Pero fíjate, un hecho que puede ser épico. No hemos hablado de ese cuadro. Ese es el cuadro, no me recuerdo el nombre, es un fotógrafo mexicano muy famoso, es el fotógrafo de la Sociedad Mexicana de la época. Es la última foto que se le hace a Martí. Conocida, es del año 1894. Presidente de México, don Porfirio Díaz, el reformador positivista y el déspota por excelencia, o sea, el despotismo ilustrado en América. Pues bien, Martí iba mucho. Martí tenía grandes amigos en México, tenía Manuel Mercado, tenía muchos amigos en México y recibía mucha ayuda para la causa de independencia. Es más, el mismo... Hay una hermana de Martí que estuvo a punto de contraer matrimonio con... Y Martí estuvo entre los amores de Rosario, la de Acuña. Sí. O sea, Martí tenía su historia ahí en México, pero aparte, políticamente, Justo Sierra, ministro, gran escritor y pensador positivista, sí, fue coetáneo de Varona, coetáneo de Varona, fue el que llevó el positivismo a México, el discípulo, el profesor del que sería luego Antonio Caso, el gran filósofo mexicano. Era el ministro de Educación de Porfirio Díaz, esos lujos que se daban los déspotas, nada menos que don Justo Sierra. Justo Sierra era muy amigo de Martí y allegó recursos no solo económicos a Martí, relaciones, personas que podían impactar en la causa de la Revolución Cubana, influencia sobre el gobierno de México que ayudarían a la causa cubana. El amparo a los exiliados, por ejemplo en Cuba, nada menos que Porfirio Díaz protegía a los emigrados cubanos. Gracias a quien, Martí, los amigos de Martí, Manuel Mercado, toda esa gente. Y entonces, de toda esa época martiana, Martí iba con frecuencia a México. Y este retrato que vemos aquí se le tomó en México. Fue el último que se le tomó a Martí. Viene a ser en el otoño de 1894, poco antes ya, cuando Martí ya va regresa para Cuba. Sí, que ya regresa a Nueva York, de ahí va para Santo Domingo y sale a Cuba. Pasarían 3 meses, 2 o 4. Este es el último retrato de Martí en vida. Ahí tiene 41 años. Yo quería aprovechar que te tenemos aquí en el programa, porque hay un poemario de Martí que es el de Las alas de la mariposa. Algunos críticos han planteado de que es una poesía erótica. Yo discrepo. Yo creo que Martí no tiene poesía erótica. Sí tiene poesía muy sensual, sí, muy amorosa. Pero no creo que Martí llegara, y no por crítica a la poesía erótica, porque Cuba da una poesía erótica de primera calidad.
la grande. No, los ejemplos. Oye, Pero yo no creo que la de Martí, pero quería saber tu opinión. bueno, Martín, al aspecto, por ejemplo, tú vas a la poesía erótica es una de las formas de la lírica. Claro. Pero no, hay quien confunde eroticismo con sexualismo, ¿no? El sexo es parte de la poesía erótica, pero hay muchas maneras de ver el sexo, Claro. desde la pornografía hasta la sublimación de la figura de la mujer. Y entonces, en Martí, la poesía erótica martiana es muy abstracta. Martí nos habla de Eva, pero no nos dice quién es Eva. Eva es un símbolo, es el símbolo de la hembra, la Claro. mujer, pero no hay esa idea de lo que pudiéramos decir, el deseo lúbrico, ese animal. En la poesía Que martiana. él no lo manejó, él no manejó ese nunca ese lo tuvo. estilo. Al contrario, Martí siempre defendió a la mujer. De mujer pudiera ser que mueras de su mordida, pero no manches tu vida diciendo mal de mujer. Martí incapaz de ninguna, tal vez de sus andanzas amorosas, ponerla en un poema público. Claro. Martí tenía parte, el eroticismo de Martí está como el que está en muchos autores. Tú la Avellaneda, el poema, a él, de Tú la Avellaneda, es puro erotismo. Es la estación orgásmica de una mujer ya desesperada, Sí. que tiene una hija natural. Y ese epistolario de la Avellaneda es puro eroticismo. Los gritos de amor de aquella mujer desesperada, una pasión loca, que después la derrumbó espiritualmente. Pues así mismo. Eso es la poesía erótica en Martí. No es tan abundante. No, sí, la poesía es muy sensual. Pero eso sí, porque Extremadamente sensual. Martí admiraba la belleza de la mujer, como todos los hombres sensibles. Es más, si tú vas a ver la intimidad que pudiéramos llamar personal de Martí, Claro. en lo que pudiera tener de eroticismo con la mujer, no aparece. Martí no tiene ni un poema dedicado. Además, es bueno a aclararlo, ninguna no mujer. estamos haciendo una crítica a la poesía erótica, No, porque no. precisamente en Cuba, con Carilda Oliver, Sí. tenemos una poesía erótica de máxima calidad. Y fina. Y por ejemplo, Martí mismo en México. Cuando Martí vive en México, el gran poeta del romanticismo mexicano es Manuel María Flores. Sí. Acuña, que se suicidó por Rosario de la Peña, el amor de Rosario de la Peña, es más su amante, era Manuel María Flores, que murió joven. Ahora, las pasionarias de Manuel María Flores sí es eroticismo. Habla de un baño. Pero nos queda un minuto, doctor. El tiempo no da para más, pero siempre quedan temas pendientes para futuros programas alrededor de la poesía. Gracias al doctor Félix Cruz Álvarez, porque nos ha acompañado y prácticamente lo hemos seguido, porque el que conoce es él, el que más conoce es él, la poesía de Martí. Gracias, doctor Félix Cruz Álvarez, y amigos, tengan todos un día feliz en manos de Dios, y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. De nostalgia, son 3 décadas de destierro y de su